Buenas, bienvenidos a Probando. Soy Alfonso y hoy os voy a hablar de los juegos de mesa. Voy a hacer ese monográfico que dije ya hace un tiempo que iba a hacer. Y no he grabado antes por cierto motivo. Porque me di cuenta que era el episodio 100 de este podcast, de toda esta historia del podcast. No sé si este es el décimo, o un décimo episodio de esta temporada. Creo que van más. Pero luego también he estado enfermo. He estado bastante malo como estuve con fiebre un par de días, pero sobre todo lo que es la voz, no tenía voz útil. De hecho, aún tengo alguna tos y bueno, la garganta no la tengo bien del todo y se me notará un poco en la voz. También estaréis notando que no hay ruido ambiente en principio, por lo menos de los coches que suele haber. Sí que a lo mejor está el servidor de fondo funcionando por ahí, los ventiladores, el aire acondicionado dando un poco, aunque no debería llegar mucho ese flujo. Pero bueno, voy a intentar directamente hablar al micrófono sin moverme mucho y así lo que es el volumen pues será lo más equitativo posible. Luego ya también editaré un poquillo esto. Y bueno, sin más preámbulos, voy a ir empezando a hablar de los juegos de mesa. Bueno, pues los juegos de mesa hay de muchos tipos. Eh, a día de hoy los juegos de mesa se pueden hablar de juegos de mesa clásicos y modernos. Los clásicos como el parchís, como el ajedrez, etcétera. Y luego los modernos que vienen más o menos desde 1960, ya hay algún que otro juego moderno, pero los principales son ya se dan más adelante y bueno, luego os iré comentando distintos juegos. En cuanto a tipos de juegos principalmente de los modernos, me refiero ahora, principalmente se pueden diferenciar por tres tipos de juegos. Los Eurogames, los Ameritrash y los Wargames. Eh, yo no soy ningún experto, ¿vale? Pero en esta materia. Pero principalmente, bueno, se suele decir que se pueden diferenciar en estos tipos de juegos. Hay muchos más tipos de juegos. Pero principalmente se diferencian en estos tres. Los Eurogames son los que normalmente piensan más en en la jugabilidad y se centran en tener unas reglas accesibles. Además, se centran también mucho en lo que es la estrategia del juego, de tener un poco de estrategia para conseguir esa puntuación que nos dará la victoria. En cambio, los Ameritrash suelen ser mucho más pensados en la temática y en la historia del juego, de la partida en sí. Hay mucha aleatoriedad en esos juegos y entre los jugadores se da que se puede hacer, que suele haber una gran interacción entre los distintos jugadores. A lo mejor, bueno, pues un jugador ataca a otro, entre nosotros dos combatimos contra un monstruo, ¿vale? Iré dando ejemplos de estos más adelante. Y luego estarían los Wargames. Los Wargames, pues como Warhammer, que es de los más famosos que hay, o bueno, son juegos en los que con figuritas o tokens representativos de figuritas nos vamos moviendo por un escenario siguiendo unas reglas y, y bueno, luchando contra nosotros. Eh, sí, bueno, os voy a dejar más adelante, todas las notas del episodio, ¿vale? Pero, bueno, no quiero dejar de... A ver si me van los enlaces que yo tenía guardado por aquí. No parece que vayan que quieran ir. Perdonadme. No quiero editar mucho esto, pero bueno. Perdona. Estoy con la garganta. A ver. La principal mecánica, bueno, pues si por ejemplo estoy viendo aquí alianza, action points, bingo, conexiones, contratos,
deducción. Estas ya, digamos que son agrupaciones por mecánica, ¿vale? La patata caliente. Son distintas mecánicas que tienen los juegos de roleplayer, por ejemplo. eh, las etiquetas. Los speed matching, que speed matching es como el juego este de cartas de coger dos cartas muy parecidas a lo más rápido posible, ¿vale? Y luego también se podría coger y por categoría diferenciar los tipos de juegos, bueno, por tipo de civilización, juegos de dados, juegos de deducción, de guerras civiles, náuticos, de piratas, de puzzles, de ciencia ficción, ¿vale? Son distintas categorías. Pero bueno, eso lo que os estaba comentando antes. Tres tipos principales de juegos de mesa, aunque normalmente se suelen dividir entre dos. Los wargames, digamos que se tienen apartados de los juegos de mesa. Yo sí los considero juegos de mesa. Pues serían los Eurotrash, los Eurogames y los Ameritrash. Eurotrash también existen, ¿vale? Bueno, distintos tipos de elementos que pueden existir en un juego. Bueno, pues lo principal, sus manuales y sus reglas del juego. Luego hay juegos que pueden tener cartas, otros que pueden tener un tablero. Pueden no tener tablero y sí tener muchas cartas que sean solo para jugar, o no tener ninguna carta y ser por tablero. Pueden tener dados, que normalmente generan aleatoriedad, o no, o ser unos marcadores de usar los dados como marcadores de recursos, por ejemplo, ya sea vida, por ejemplo. Luego tendremos los meeples, que aquí los meeples, si es la primera vez que escucháis esta palabra, será, bueno, son al final las figuritas que suelen darse en los peones, que se suelen traer en los juegos para, para poder jugar. Esta palabra surgió más o menos en el 2000 por una persona llamada Alison Hansel. Los meeples, como los conocemos ahora, tienen una forma así antropomórfica. Se dieron muy a conocer en el juego Carcassonne. Y fue justo jugando a ese juego donde Alison fusionó las palabras my y people, meeple, de mi gente, para describir estas pequeñas personitas de madera, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido recientemente con esta palabra? Bueno, pues que ha habido una gran controversia, ya que la palabra meeple digamos, le han hecho un trademark, la han registrado. ¿El por qué? Bueno, pues porque ha surgido un juego, o había un juego, que era Meeple Factory. Y bueno, había conseguido $230.000 de recaudación para salir el juego en preventa y demás. Y el publisher, el que publicó el juego de Carcassonne, aunque nunca creó esa palabra, la ha registrado, se lo han concedido, desgraciadamente, y ahora pues dicen que es para que no se mal use esa palabra y no se generen distintos elementos que no se puedan usar en marcas. Si supiesen la de marca que hay con esa palabra, bueno, pues que al final que eso, que sea registrado y claro, a la gente que usa esa marca, gracias a la invención de esta mujer, no le ha sentado nada bien, porque puede llevar a que se cierre este uso y que a lo mejor ningún otro juego de mesa pueda volver a llamar meeple a esos elementos que son tan conocidos en este ámbito de juego de mesa. Bueno, era eso, comentároslo. Pero bueno, sí, al final, como recapitulando los elementos de los juegos, podemos tener, seguro que habrá más, pero yo haciendo la lista, pues el manual, las cartas, el tablero, los dados y estas figuritas de madera que pueden ser, que se suelen llamar los meeples, pueden ser también de cartón, de tokens de cartón, etcétera, ¿vale?
Y bueno, con todo eso, los juegos suelen. O sea, los inventores de los juegos de mesa, pues suelen realizar esas maravillas que podemos encontrar por ahí, ¿vale? Yo, por ejemplo, un juego que os podría recomendar para empezar, si os gustan o si os gustaría probar el tema de deck building, sería el clásico Dominion. Dominion se lo hace mucho tiempo. Y bueno, de hecho lo voy a buscar, no lo tenían preparado. Yo tengo. En el 2008 salió el Dominion. Y tiene muchísimas expansiones. Yo tengo todas las publicadas en español ahora mismo. Ese juego lo que consiste es que tú empiezas con los de building, suelen ser que tú empiezas con una mano de cartas, normalmente, o sea, un montón de cartas, normalmente da para 2 cartas, o sea, dos turnos de cartas, y con esas cartas vas comprando otras cartas y vas pudiendo realizar acciones o contra los otros jugadores o contra un monstruo, o contra monstruo, un jugador o monstruos que haya en el escenario y demás. Otro juego de deck building es el Clank, que también, bueno, pues incluye unas fichitas, unos tokens que van contando y haciendo clank, digamos, el ruido que tú vas generando es un contador de ruido o sea, que vas generando durante el escenario, mientras te vas moviendo. Otro deck building que veo yo por aquí, uno de Harry Potter. Ya después de saber la controversia de tema de Harry Potter y demás, pues me arrepiento de tenerlo y de haber dado dinero a esa saga. Luego tengo un Dice Building, un creador de dados, o digámoslo así. Se llama Dice Forge y lo que tiene este juego es que es un dado de 6 caras, uno de 6, pero las caras se le quitan y le vas poniendo mejoras, vas quitando la cara y vas poniendo otra que en principio es mejor a la que tenías ya antes colocada. Otro deck building, bueno, pues el que comentamos el otro día, el Hit Pedal to the Metal. Pedal to the Metal. Otro más que tengo por aquí sería el Vikings Gone Wild. Y bueno, este euro, Terraforming Mars, se podría decir que es también un deck building porque, si no me equivoco, ibas comprando cartas. Yo creo que sí. Es que hace ya bastantes meses que no lo juego. ¿Ibas comprando cartas? Sí, vas comprando cartas, sí. Cada turno te vas cogiendo 2 o 3 cartas. Cuando termina la ronda, coges 2 o 3 cartas y compras las que quieras de esas cartas que te salen. El Ark Nova, por ejemplo, otro deck building, va de una reserva natural de animales que tú quieres construir o que quieres ir haciendo y tienes que ir salvando animales y generar esa reserva con un equilibrio entre el número de, digamos, tickets o de calidad y también del zoológico o de esta reserva con respecto a la eficiencia. Me sale ahora, no es la eficiencia, era el track del ecologismo, digámoslo así, que tiene este juego. Bueno, esos serían ejemplos de deck building que os podría yo poner. Si vais a jugar a la Nova, pensad que una partida para 2 jugadores suele ser de 2 horas, ¿vale? Y el Terraforming Mars 1 hora y media y demás. Bueno. ¿Qué más que tengo? Os puedo comentar yo. Venga, si voy a comentaros ya juegos que tengo. No estoy acostumbrado, perdona que le acabo de dar al de este. A ver, colección. Estoy aquí en una página web que ahora os voy a comentar. Aventureros al tren es un clásico. Se llama el título oficial Ticket to Ride. Es un juego que se considera de trenes, tipo familiar. Tiene mecánicas de conexiones, de contratos y con juegos de final son con bonus al final de la partida. Y
conexión de rutas. Es de los primeros que tuvo esta mecánica de ir teniendo ciertos puntos en un tablero y tener que ir conectándolos entre ellos. ¿Cómo se conectan? Bueno, pues vas robando cartas. Si no recuerdo mal, eran hasta 2 en un mismo turno. Y según los colores que te vayan saliendo las cartas, puedes usarlas en grupos de colores para poder colocar o llenar más bien trayectos entre esos 2 puntos que hay en los mapas. Y claro, tienen misiones principales que son las que te interesan conseguir vencer o realizar esas conexiones entre dos ciudades que tienen varias, o voy a decir ciudades, sí, porque son ciudades al fin y al cabo. Tienes que unir varias ciudades que a lo mejor pues tienen 3, 4, 5 paradas intermedias en otras ciudades en ellas. El primer juego que salió fue de América, el mapa de América, pero ya está el de Europa y está una versión nueva que es que está reimplementada en 16, se ha reimplementado 16 veces este juego. Pues una de ellas es, si no recuerdo mal, el Legends. En modo Legends, ¿no? Ticket to Ride Europe. Sí, el Legends. Y el Legends, si no me equivoco, además de costar un pastizal, creo que eran 150 euros, lo que tiene este juego, esta reimplementación, es que tienes que ir jugando muy poco. O sea, tienes que jugar varias veces y vas jugando poco a poco. Empiezas con un mapa muy chiquitito, pues parece ser que es la costa oeste de Estados Unidos, con lo que empiezas, y luego cuando consigues las misiones vas abriendo esas nuevas cajas que tiene ya dentro de la caja principal y vas ampliando lo que es el mapa en el que vas jugando. Entonces ya no solo tendrías la parte oeste, sino tendrías la parte oeste más el centro oeste, luego la parte sureste, quizás, me lo estoy inventando, la parte de Florida, vaya, y vas ampliando poco a poco el mapa. Tiene que estar interesante. Los tipos de juegos Legends son reimplementaciones bastante interesantes, que eso, que te permiten ir rejugar muchas veces el juego, sobre todo porque le van añadiendo nuevas mecánicas, nuevas figuras, nuevos mapas, lo van haciendo todo más grande y te ayuda a no solo rejugar una o dos veces el juego, sino que al ir añadiéndole cosas, esa rejugabilidad mínimo tienes que hacerla durante esas 8, 10, 12 partidas que te propone el juego. Y claro, cada vez es más difícil. ¿Qué más juegos sí tengo yo por aquí que os podría indicar? Ya he cerrado de nuevo mi colección. Bueno, pues el Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, pues es la reedición del juego Seven Wonders, 7 Maravillas. Pero da igual el idioma en el que lo busque, creo que se llama Seven Wonders. Y bueno, es un. No es un deck building, es de ir levantando. Es un juego de cartas tienes que ir cogiendo distintas cartas, intentando hacer combinaciones para mejorarte, conseguir recursos, conseguir otras cartas, conseguir construir maravillas, ahí las 7 maravillas, conseguir investigaciones y demás, y bueno, conseguirlo antes de o mejor que tu adversario. Está bastante interesante, un juego para dos, bastante entretenido. Y son partidas cortas, en 15, 20, 30 minutos cada partida. Luego, por ejemplo, bueno, ya he comentado el ARX. Voy a filtrarlo por juegos que yo tengo, porque aquí, claro, en mi colección tengo juegos que no tengo. El Cascadia. El Cascadia es un juego con tokens muy recomendable, tanto desde una hasta las personas que sean. No se me ha hecho pesado para nada. Lo tengo desde hace muy poco, hasta 4 jugadores. Mejor para 2 y 3, yo digo que tiene que está perfecto para cualquier jugador, número de jugadores.
tokens, tienes que ir generando al final ecosistemas y con sus animales. En tu turno robas una ficha que tiene 1, 2 o 3 ecosistemas. Con una ficha de animal tienes que ir colocándola, haciendo combinaciones y al final de la partida te cuenta el ecosistema más grande que tengas de cada tipo, te da puntuaciones. Si encima eres el que lo tiene más grande, pues te da bonus extra. Y si tienes las combinaciones que te indican las cartas de los animales, pues también vas ganando puntos. Es un juego que, bueno, se puede jugar contra el resto, pero realmente lo que tienes que intentar es jugarlo para tú potenciar tu escenario, tu ecosistema, todos tus ecosistemas lo máximo posible. Ya si puedes coger, ir bicheando lo que tienen los compañeros, los contrincantes, y decir, vale, esta ficha me puede convenir a mí, me conviene más la de al lado junto con ese otro animal, pero a él le voy a fastidiar, a esta otra persona le voy a fastidiar bastante si cojo esta otra ficha. No sé lo que puede salir, quizás le salga una mejor, pero venga, me voy a jugar y voy a tal. Está muy, muy bien. Es muy simple de jugar. Aquí veo que tiene una complejidad de un 1,85 sobre 5. No tiene nada de complejidad, ya os digo. A partir de 10 años es muy bonito, es muy sencillo de usar y muy, muy relajante. Se puede jugar de forma muy relajante. Una partida te puede durar 20 minutos, que te puede durar una hora. Pero lo interesante de este juego es que es muy tranquilo. No es coger y conseguirlo todo corriendo. Tiene una expansión que aunque la tengo, no he jugado a nada de la expansión. Sí he jugado con sus fichas porque las mezclé todas. Y se puede jugar sin problema en eso. Luego, a ver. Mm, Dominion ya lo he comentado. Estoy intentando recomendaros juegos. Draftosaurus. Draftosaurus le tengo puesto yo un 8, a Cascadia le tenía un 10, a Draftosaurus es mi único 10. Draftosaurus. Draftosaurus es un juego de ir cogiendo ¿cómo se le llama esto? A draft. Es como de drafteo. El drafteo se le suele llamar cuando tienes algo y cuando tú usas algo de ese bloque, se lo pasas al de al lado, ¿vale? Es otro tipo de mecánica de juego. Aquí tenemos una bolsa donde están ciertos dinosaurios, tenemos un mapa, un tablero con ciertas áreas y en cada área pues tenemos que ir colocando los dinosaurios según nos indique un dado. Y tenemos que ir haciendo combinaciones, distintas combinaciones hasta puntuar. Es un juego que para niños está súper, súper bien. Para menos de 10 años está perfecto. Yo creo que podrían jugar niños de 6. Mira, de hecho, aquí dice que el juego en sí está recomendado de 8 a más, pero la comunidad lo recomienda de 6 a más. ¿De acuerdo? Es que es muy simple. El peso incluso lo ponen en 1,24 sobre 5. Nada, es que no es nada. 15 minutos de juego de 2 a 5 jugadores. Tiene 2 expansiones que también le añaden un poquito de complejidad para eso, para los niños un poquito más grandes y eso. Y claro, al ser de dinosaurios a los niños les encanta, les encanta. Ni a nuestros niños como yo, pero la verdad es que es un juego muy, muy recomendable. A ver, ¿qué más? Bueno, los exits. Los exits son juegos de escape room, digamos así. Cuando surgió toda esta moda de los escape room, pues surgieron estos juegos que coges, tienes una libreta y tienes un disco normalmente y ciertas cartas. ¿Cartas? Sí, creo que hay cartas. Sí, y vas a eso, bicheando las cartas, bicheando las combinaciones que tienes que ir haciendo y poco más, la verdad, es realizar puzzles, es un juego de puzzles. Bueno, el Heroes of Might and Magic, que también bueno, es enorme el juego, ya lo he estado probando, tiene muchos modos de juego. No lo recomiendo para principiantes. Hypur. Hypur sí os lo recomiendo para principiantes, sobre todo si sois dos. Es un juego, bueno, pues estáis en un bazar y tenéis que comerciar con los recursos. Y al final, para llevaros digamos, a la princesa, si no recuerdo mal. Al Maharaja. Tú debes ser invitado a la corte del Maharaja. Bueno, pues quien consiga ganar
2 de las 3 partidas, pues el ganador. Tiene un peso de 1,46, de 10 años o más, la comunidad dice 8, media hora de juego para 2 jugadores. Es muy simple, es de ir comprando. Eh, comprando, sí, creo que era comprando. Se hacía. Era más coger combinaciones, más bien. Con cartas vas haciendo cartas, combinaciones de cartas, y con las cartas vas cogiendo fichas que tienen un valor. Y también tenían los camellos por ahí en medio, ¿cierto? Está muy, muy, muy interesante. Luego Love Letter. Love Letter es un juego muy cortito. Cartas a la princesa, se suele llamar aquí en español. Yo tengo una versión que tiene como dos personajes más, el espía y el canciller. Entonces no va de la carta de la 1 a la 8, porque literalmente eran 8 cartas. 8 no, porque tiene unas poquitas más. Los guardias son 4, 6, 5, 6, dependiendo de la versión. Los perdón. Los... No me sale ahora los nombres. Sacerdotes. Son 2, los varones son 2, las doncellas son 2, los príncipes son 2, los cancilleres son 2, el rey es 1, la condesa es 1 y la princesa es 1. Los espías son 2 también. Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, menos de 20 cartas tiene el juego. Usables. Luego tienes unas cartas con las instrucciones, ¿no? Pero va de... tienes una carta en la mano, robas otra, elige cuál de las dos jugar y realizar la acción de esa carta que juegas. Si eliges el guardia, puedes nombrar a cualquier, o sea, seleccionar a otro jugador y nombrar uno de los personajes que hay en juego, o sea, en la lista. Por ejemplo, el varón. Le dices, fulanito, tú eres el varón y te tienes que, sí o sí, ser sincero, decir si lo es o no eres. Si adivinas que es ese personaje, automáticamente se descarta de su carta. ¿Qué ocurre cuando se descarta de su carta? Pues que pierde esa ronda, ya no puede jugar más esa ronda. Y así tienes que ir jugando con los distintos personajes. El príncipe hace que te cambies tu carta de tu mano con otra. ¿Por qué esa habilidad? Bueno, porque la princesa nunca se puede descartar. Si alguien se descarta de la princesa, boca arriba en la mesa, pierde automáticamente. Entonces, pues con el príncipe puede a lo mejor decirle, Menganito, por favor, descártate de tu carta y coge otra nueva. Si se descarta de su carta y es una princesa, ha perdido. Por mucho que coja una nueva carta, ha perdido. La condesa, bueno, tienes unos juegos, o sea, otras habilidades que en este caso la condesa lo que hace es te tienes que descartar sí o sí de la condesa si tienes el príncipe o el rey. Si te sale en la otra carta un príncipe o un rey. Los varones comparas tu carta que te quedas en la mano con con la de otro jugador. Entonces, si tienes un rey que tiene un valor 7 contra un sacerdote que es un valor 2, pues el rey gana, el sacerdote se tiene que descartar. La persona que tiene el sacerdote se tiene que descartar de la carta. Y así va ronda tras ronda, ronda tras ronda, hasta que uno gana más, creo que son... Bueno, depende del número de jugadores. Gana las rondas que tiene que ganar para ser el vencedor de la partida. Un peso de 1,11, de 8 años o más, 20 minutitos, de 2 a 6 jugadores. Muy, muy bien para eso, para a lo mejor quedar con los amigos y picotear algo y mientras tanto estar jugando. Voy a ir acelerando para no meter mucho más. Perdona, estoy viendo agua. Terraforming Mars, ya lo he comentado. Básicamente llegas al planeta de Marte, eres una gran corporación y tienes que terraformarlo para conseguir poder vivir en el mundo, o sea, en Marte, porque ya la Tierra está más para allá que para acá. Pues tienes que ir consiguiendo tecnologías, tienes que ir consiguiendo hacer ciudades en la superficie de Marte y, bueno, pues ser el que... O sea, subir la temperatura, añadir niveles de agua al planeta, conseguir oxígeno, que haya oxígeno, y todo eso con ciertas cartas que tienes que ir jugando, comprando, consiguiendo recursos como los metales, el titanio, el calor, las plantas y diversos elementos. Está muy, muy interesante también eso.
Pues mira, os voy a comentar. Puntuación de peso, por ejemplo, un 3,26/5 de complejidad. Recomendado de 12 a 12 años o más. Unas 2 horas de juego, de 1 a 5 jugadores. Dicen que lo mejor es con 3, aunque la comunidad recomienda de 1 a 4, pero lo mejor con 3. Y bueno, juegos así interesantes que son difíciles de conseguir. Viajes catastróficos. Un juego que conseguí en un evento de aquí de Málaga, al que fuimos mi pareja y yo. Y bueno, es un juego bastante entretenido de españoles, creado por españoles. Eh, pues eso, vas intentando viajar, tienes que conseguir viajar hasta 5 veces, si no recuerdo mal, antes que ninguna otra persona. Y cada tipo de viaje tiene más o menos puntuaciones. Hay cartas, cada turno se levanta una carta que es una desgracia, digámoslo así, para una catástrofe, que afecta a todo el mundo y puede afectar a ciertos medios de transporte o afectar a todos. Por ejemplo, la pandemia pues afecta a todo el mundo. Y la verdad es que está muy interesante, muy divertido. También para estos juegos tipo así de quedar con amigos que no se suelen jugar los juegos. Y la verdad es que bien. Y bueno, ya os he comentado ya varias cosillas que ibas a comentar antes. Páginas web. Páginas web que podéis encontrar, donde podéis encontrar información sobre juegos, por ejemplo. boardgamegeek.com. Es una página que digamos es el universo de los juegos de mesa. Es un foro, una página de así de base de datos de todos los juegos, en la que principalmente el contenido está en inglés, pero puedes crearte tu perfil, tener ahí tu colección, hacer seguimiento, puntuar, opinar sobre los juegos, eh, añadirle tu opinión, tu tal, hacer un seguimiento de las partidas que tienes que haces en cada juego. Si ves un juego que te interesa, guardarlo en la lista de deseos, usarlo como una herramienta para tus amigos y tus familiares, decirle, oye, esta lista de deseos para Navidades, por favor. Y que ahí vean lo que les interesa comprarte o no. Tienes, por ejemplo, listas para saber si hay en algún evento nuevos juegos que te puedan interesar. Hay eventos de juegos de mesa muy, muy potentes en el mundo. Tienen su tienda, su comunidad. Y bueno, pues ahí están. Esta gente tiene su propio blog, sus propios canales de YouTube. Van potenciando, o sea, van nombrando a otros creadores de contenidos de juegos de mesa. Tiene el listado de juegos en crowdfunding. Y a eso me iba a ir ahora, a la página gamefound.com. Porque todos conocemos esta, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Lo diré. Kickstarter. Pero GameFound es una página web exclusiva para juegos de mesa. Un Kickstarter para juegos de mesa exclusivamente. Y no solo digamos, realizan juegos desde cero o campañas desde cero de mes, para estos juegos nuevos, sino que tienen un late pledge. Es decir, la campaña ha sido exitosa, tú quieres conseguir ese juego, no problem. De aquí hasta que se lance el pedido, se envíen los pedidos, o hasta cierto tramo antes, tú vas a poder comprar añadir tu dinero para comprarlo y no tendrás todos los beneficios quizás que podrías haber tenido cuando empezó la campaña o antes de empezar la campaña, pero vas a poder comprar ese juego que sabes que va a llegar a las personas que han pagado por él. Y luego está boardgamearena.com. Boardgamearena.com no es nada comparado con los otros, es una página web para jugar a juegos de mesa. Puedes jugar gratis durante un tiempo. Cuando te compras ciertos juegos tienen un código en el manual, detrás del manual, por ejemplo en el de Seven Wonders Duel, para que tú al escanearlo y añadir ese número, ese manual a la base, o sea, a tu cuenta, te den un mes gratuito, me parece que es, o 2 semanas de juego gratis a ese juego en concreto en el web,
que si juegas si te vas por ahí de viaje, pues bueno, a lo mejor te puede interesar para jugar en el avión, o en el avión no creo, pero sí en el tren o lo que sea. Pero hay alternativas. Board Game Arena está bien, pero hay alternativas. De hecho, voy a pasar directamente a las alternativas. En mi caso, bueno, pues o me iría a Steam. Sí, principalmente me iría a Steam. Steam es una plataforma de videojuegos para ordenador. Y ahí los propios juegos de mesa suelen estar también, que tú los puedes comprar. De hecho, ahora en la página web, en Humble Bundle, ha habido un par de bundles que estaban muy interesantes de juegos de mesa. Que por 10-20 euros conseguías 7 u 8 juegos de mesa para poder jugarlos. Y no es lo mismo que en el tablero, pero es muy parecido. Y ahí eso, se pueden comprar pues los juegos de mesa, pero en el ordenador. Y puedes jugar tanto online como tú solo, como contra la máquina normalmente. Y luego hay en Steam también hay un juego de ordenador que se llama Tabletop Simulator, Tabletop Simulator, que bueno, es eso, un simulador de juegos de mesa. Y lo que ocurre es que, claro, en Steam existe la Workshop, que es un hueco, un apartado de Steam donde los propios usuarios de Steam suben sus creaciones, sus modificaciones para los juegos. Y claro, ¿qué es lo que se sube como modificaciones aquí en la workshop de este juego? Pues se suben juegos de mesa creados por terceros, o sea, a lo mejor adaptación me lo invento, el Dominion, que lo he comentado antes, para jugarlo en Tabletop Simulator. Todas las cartas ahí metidas, todas las reglas, incluso pueden estar scriptados, es decir, que dándole a un botón te dan, si me lo invento, si hay un juego que cada turno tú recibes cierta cantidad de recursos, le das a un botón de pasar turno y todo el mundo recibe sus recursos automáticamente. No tienes que estar tú cogiéndolos, moviendo los peones de un lado a otro, nada. Lo hacen automáticamente. Está muy, muy bien. Y esa sensación de estar en una mesa con tus cartas en tu mano y demás, que no suele ocurrir en esos juegos de mesa que se pueden comprar oficialmente. Es una forma mucho más barata de conseguir jugar a esos juegos de mesa, porque al final Tabletop Simulator costará, no recuerdo, pero creo que eran 20 euros y claro, te encuentras todos esos juegos de forma gratuita en la workshop. No quiero decir con esto que lo hagáis, ¿vale? Lo suyo es tener también los juegos de mesa en físico. Y luego me voy a ir a dos aplicaciones de móvil. Una que es la oficial de la Board Game Geek, esta página web primera que os he comentado, de foro y demás, donde se ven todos los juegos, los juegos más trending de todo el mundo y demás. Y luego, bueno, que es básicamente una adaptación de esa página web a mobile. Aún le falta mucho por incluir, pero va poco a poco. Eso sí, no me gustó que yo, por ejemplo, a final de año pasado, doné dinero aquí a la BGG y me dieron la opción de no tener anuncios y ahora resulta que la aplicación va por otro lado completamente distinta. Tienes que pagar otros dineros distintos para que la aplicación no tenga anuncios. No me sentó muy bien, la verdad. Sobre todo estando la aplicación en beta. Pero bueno. Luego está Catálogo BGG. Catálogo BGG es una aplicación creada por un español. Está tanto para Google como para Android. Perdón, a Google está tanto para Android como para iOS, ¿vale? Y me voy a cagar en esto. En Twitter, sí, en Twitter, en X, porque no me deja. Javi Pacheco se llama el muchacho. En Twitter es bastante activo porque, por ejemplo, la BGG cambió la API, porque esta aplicación lo que hace es beber de la API que tiene la BGG para todos esos juegos que tienen en su base de datos. Y esta aplicación es muy buena para registrar las partidas que vas teniendo.
una interfaz mucho más amigable, puedes compartir las partidas gracias a que te genera automáticamente un QR, le ha añadido un poquito de IA para meter ahí cositas sobre todo en temas de manuales, ¿vale? Lo que le ha metido a la IA para decirte si puedes hacer cosas o no, creo recordar. Incluso creo que en algunos juegos es para que puedas jugar tú contra la máquina, siendo la aplicación la que te va diciendo lo que tienen que ir haciendo los enemigos. Y la verdad es que está bastante bien. Tiene la información de los juegos, que lo puedes ir añadiendo a tu colección de la BGG. Vas registrando las partidas. Y bueno, está bastante interesante, la verdad. A mí me gusta mucho esta aplicación. Eso sí, también puedes comparar directamente. Si tienes tú una cuenta y tienes, por ejemplo, yo en el caso de mis primos y mis hermanos, tenemos distintas cuentas, nos tenemos agregados aquí a la BGG como amigos y demás, tenemos nuestros usuarios enlazados. Podemos comparar cómo van las partidas de cada uno cuando hemos jugado juntos, si cuánto porcentaje de partidas ganadas contra perdidas tenemos, etcétera, por comentaros, ¿vale? Yo tengo aquí las dos aplicaciones, me voy al catálogo BGG y en mi perfil yo tengo un 46% de victorias. No son muchas, no es el 50%, no más del 50%, pero no está nada mal habiendo jugado 247 partidas. Muchas de ellas contra mis primos y mis hermanos, que son mucho mejor que yo, ¿vale? Si he remontado algo porque mi pareja, bueno, perdona, sí le gustan los juegos, pero bueno, no le cuesta un poquito más. Un detalle que estoy viendo aquí es que existen el H-index. Y diréis, ¿qué es el H-index? Bueno, pues no sé a qué se refiere el SH, ¿vale? Pero sí que os puedo comentar de qué va. Yo tengo un H-index de 8, que no está nada mal. ¿Por qué? Porque resulta que el H-index es el de todos los juegos que has ido jugando, vas a tener que ir jugando a tantas partidas como número de índice estés. Como mínimo, por ejemplo, yo estoy en H-index 8, y he tenido que jugar a 8 juegos como mínimo 8 partidas. Para estar en el H-index 15 tendré que haber jugado a 15 juegos distintos al menos 15 partidas. Es decir, que un H-index 1 es muy sencillo de jugar. Juegas un juego, una partida. O sea, muy sencillo de jugar, no, muy sencillo de tener. Un H-index 2, 2 juegos, con el segundo al menos 2 partidas. El primero, pues, 2 o más. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? El 3, pues 3 juegos, 3 partidas con eso. Normalmente, si no recuerdo mal, incluso había que tener que sean el primero tiene que ser más que el segundo y el segundo más que el tercero, ¿de acuerdo? Para que no sea todo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, está ahí el H-index. Eso, un H-index de 8, 247 partidas, 114 ganadas, con un 46% de victoria. Y bueno, tiene aquí una información por la gráfica, tal. Tienes un calendario donde ver todas las partidas. Tienes retos para tú imponerte distintos retos, que creo que esto incluso lo tiene también la BGG. Puedes buscar los juegos, puedes tener tu listado de juegos, filtrarlos, generar quedadas, tener distintas localizaciones. Está muy, muy interesante. Muy interesante esta aplicación. La verdad es que a final de año seguramente done yo también aquí a esta causa para que esta aplicación siga estando ahí al día. Justo lo que comentaba antes, la BGG actualizó su API. Este hombre estaba de vacaciones. Yo no me enteré porque no he estado jugando estos días, estos últimos meses, de hecho, hasta esta última semana. Y no me di cuenta hasta el último día que no conseguía yo modificar una cosilla. Y bien, el hombre lo dijo, Javi, este tal Javi lo dijo. Estoy de vacaciones, no tengo el ordenador a mano. Cuando llegue, lo hago. Y efectivamente, a los 2 días ya estaba todo arreglado. Así que muy bien. Y bueno, por ir terminando, os voy a ir ya comentando
lo último que yo tenía aquí apuntado, que serían los eventos. 44 minutacos tengo yo grabados, cortaré alguna cosilla seguramente, pero quizás no estoy seguro, porque ya no me acuerdo dónde la he cagado. Pero bueno, eventos. Hay muchos eventos. No solo los típicos eventos friki, donde hay una sección siempre o casi siempre con algún que otro juego de mesa, gracias a alguna asociación que tiene de esa ciudad o de ciudades cercanas, sino que hay eventos específicos de juegos de mesa. Uno de los más conocidos aquí en Europa es el Essen Spiel. El Spiel creo es evento, me parece, o juego, no sé lo que significa en alemán, pero Essen es la ciudad de Essen, ¿vale? Y este evento que se hace en Essen, noreste de Alemania, se celebra en octubre. Tiene muchísima audiencia, vamos a decir. Va mucha gente, básicamente. Tanto que, bueno, creo que el último año fueron 200.000 personas. ¿De acuerdo? Casi 250.000 de personas. A una ciudad. Nosotros, mi pareja no, perdón, mi primo y yo, por poco íbamos ahí este año. No vamos a ir al final. Nos lo hemos planteado de ir en coche, porque los aviones estaban muy caros. Los hoteles estaban completamente aniquilados en 50 kilómetros a la redonda casi. Es una bestia este evento. Y ahí lo que se ocurre es que se presentan muchos juegos que van a ser los top de los juegos durante el siguiente año. Van a ser de los más vendidos, de los más deseados, etcétera. Entonces, y siempre puedes jugar a los juegos incluso sin tener que comprarlos para probarlos y comprarlos. Y la verdad es que flipante, por lo menos, al menos vivir una vez esa experiencia. Luego otro evento que no es tan multitudinario, pero también dicen que es de los mejores de toda Europa, el UK Game Expo en Birmingham. A este sí no, seguramente sí que vayamos, mi primo y yo, quizás con nuestras respectivas parejas. Se celebra la última semana, el fin de semana de junio, si no recuerdo mal, última de mayo, primera de junio, en el fin de semana. Y bueno, es justo allí al lado del aeropuerto de Birmingham. Muy interesante también porque también se presentan muchos juegos de lo que sería la primera o segunda, depende de cómo se mire. Segunda mitad del año si lo vemos con respecto a Essen Spiel. Y si no, pues sería la primera mitad del año. La verdad es que es interesante. También, porque también no van tanta gente como he dicho, creo no llegan aún a las 100.000 personas, pero se presentan juegos bastante interesantes. Y a diferencia del Essen Spiel, en el Essen Spiel sí se puede jugar, pero dicen que cuesta mucho. En cambio, en Birmingham sí que se puede, hay un área específica para poder probar todos esos juegos. Y luego está en Estados Unidos, que por ejemplo ha sido recientemente la Gen Con, que pues también 250.000 personas, 300.000 personas, creo que ha habido una brutalidad. Y también se presentan muchos juegos y claro, pues allí van pues todos los famosos de los juegos de mesa de Estados Unidos, etcétera. Y la verdad es que es muy interesante. En España no nos quedamos tampoco cortos de juegos de mesa, o sea, de eventos de juegos de mesa. En España tenemos el Fixon, que es un evento friki de juegos de mesa y de anime, manga, una convención de estas de friki, básicamente. Y a la vez se celebran, o por lo menos se han estado celebrando otros dos eventos por los mismos organizadores, uno de videojuegos y otro de juego de mesa. El de juego de mesa se llama Meeple Factory, es en Granada. Junto con Ficción se celebra pues entre marzo y abril el evento normalmente en Armilla y la verdad es que está muy muy bien. Este último año yo no he podido ir, el año pasado, el año anterior fui, estuvo Reiner Knizia,
uno de los autores más prolíficos de juegos de mesa. Creo que ya va por 700 juegos de mesa creados, o por lo menos con su nombre en la tapa. Reiner... A ver. Board Game, no. Artist, por favor. Aquí está. Según la BGG, bueno, pues tienen 20.000 trofeos, pero Linked Games, 748 juegos de mesa, y seguramente no estén todos enlazados, ¿vale? Nos pudimos hacer foto con él. Si tenías un juego podías pedirle que te lo firmase. Estuvo allí viendo un par de juegos suyos. El Pelusas no lo he recomendado antes, creo que es suyo y es muy interesante. El Pelusas ¿dónde ponen aquí los...? Aquí sí, diseñador Reiner Knizia. No Mercy se llama en otros países, es de vaqueros, pero al final es lo mismo, es el mismo juego. En España lo que pasa es que es mucho más amigable para los niños, Pelusa, muy divertido. De 6 para adelante, incluso para 4 para adelante podría estar perfectamente este juego. Un peso de un 1,2 sobre 5. La cosa es que nos pudimos hacer fotos y demás, y es un evento que cada vez va tomando más amplitud, digamos así. Este año se vendieron todas las entradas, no solo porque se celebra junto con Ficción, sino porque es que el evento consiguieron... O sea, hace 2 años, en el 2023, lo que teníamos era, digamos, una sala de unos, voy a decir, me lo invento, 60 metros por 30. Este año la sala ha sido de 100 metros por 40 o 50 metros, ¿vale? O 150 metros. Ha sido una doble o triple espacio de lo que había para los juegos de mesa, y aún así me han dicho que se ha llenado. O sea, era impresionante. La verdad es que tengo muchas ganas de volver este año en el 2025. Así que, bueno, si queréis, que si os interesan los juegos de mesa y vais a ir por allí, yo seguramente estaré. Luego en Madrid se celebra el Interocio, perdón. Allí en la Feria de Madrid y demás. Yo he estado este año también, fui con mis primos, y la verdad es que bien. Yo fui viernes, sábado y domingo, si no recuerdo mal, creo que era el evento, o jueves, viernes, sábado. Bueno, yo fui los 3 días que era. Mi primo solo vino parte de un día y luego otro entero, y creo que una mañana de otro, creo que estuvimos, no recuerdo bien. Pero ahí fue, por ejemplo, donde, aunque yo ya le tenía muchas ganas al Cascadia, fue donde lo probé y me enamoré completamente ya de ese juego. Este evento sí que está muy pensado solo para ir, probar algún que otro juego que tengan en pruebas la gente, los stands, las tiendas, y entonces ya comprártelo y tú con los juegos que hayas comprado ya ponerte a jugar, ¿vale? Eso sí que está ahí muy pensado en eso. Y bueno, luego está la BGC Board Game Convention, que bueno, este se hace en Málaga. No soy muy amigo, digámoslo así, del organizador, porque ya lo conozco de otras empresas que ha tenido antes y demás. No sabía que era el organizador de este evento cuando fui el año pasado. Y bueno, el evento está bien, no os voy a engañar. Podría estar mejor, porque se hizo en un sitio que tenía bastantes espacios, pero la organización para probar juegos de mesa especiales como el Nucleum, por ejemplo, o el Revive, son juegos de mesa pesados. Casi que te tenías que apuntar el primer día, estando allí el primero de la cola para apuntarte y poder pedir cita para 2-3 días más tarde. Ay, no lo veo bien. Por ejemplo, en otro evento que no lo tengo apuntado, por cierto, el Hispania Wars, creo que se llamaba, en Alaurín, aquí en Málaga. Podías probar el Nucleum. El Nucleum no sé si estaba, pero creo que se podía probar.
Y podías probar el Revive. El Revive yo tenía también muchas ganas de jugar a ese juego y en cuanto se hizo un hueco, te dejaban jugar unos ciertos números de, de turnos, no toda la partida entera, porque si no... Pero por lo menos podías jugarlo, probarlo, ver si te interesaba o no y entonces ya ir a comprártelo si querías. Lo veo mucho más interesante que te permitan jugar toda una partida entera leyéndote el manual poco a poco, que al final eran 2 o 3 horas lo que se tiraba la gente allí y tú esperando y no poder jugar porque no. Entonces, por esa parte yo cambiaba. Es verdad que no puedes a lo mejor llegar a sentir todo o conseguir ver el juego completo, pero creo que merece la pena ese ratito solo y porque le das la oportunidad a mucha más gente. Que tenían 3, 4, 5 mesas con ese juego, sí, pero no lo veo suficiente. Y bueno, todo esto es lo que yo tenía pensado contaros sobre los juegos de mesa, los tipos de juegos principales que hay, los elementos que suelen haber en los juegos, las páginas web que os pueden interesar si os metéis en este mundillo de de los juegos de mesa, las, las aplicaciones, perdona, eh, incluso eso, juegos para ordenador, si os interesa, por ejemplo, si yo que juego alguna que otra vez, por ejemplo con mi primo, que él está en Madrid, pues jugamos alguna que otra vez a estos juegos de mesa, pero a distancia. eh, y probamos nuevos juegos, por ejemplo el Rick Cathedral o cosas así, que, que están interesantes, la verdad, de jugar. Y luego los eventos. Pues si os va picando el gusanillo o no queréis gastar mucho dinero, un evento puede costar una entrada desde 2, 3 euros o incluso gratis. Por ejemplo, aquí en Málaga, esta que os he dicho de Laurín, el evento. Y, y nada, eso. A disfrutar del juego de mesa. Espero que os haya gustado este episodio. Nos escuchamos próximamente. Muchas gracias. Chao.